José, uno de los temas principales a tratar en las próximas sesiones es el presupuesto, ¿no? Tarifario y de las tasas justamente para el 2015. Se habla de un aumento de un 40% aproximadamente por la inflación que hubo en todo el país. ¿Usted cree que esto es realmente viable? En esos términos no. Para aclarar, el desfasaje que plantea el Ejecutivo es aproximadamente de un 40%, pero eso no se condice con los aumentos de la inflación que han sido, que no llegan al 30%, por lo menos hay que ver, esperar a ver los últimos datos. El tema fundamentalmente pasa que el año pasado ellos planteaban un 35% de aumento, el Consejo le aprobó un 25% en una etapa y en una segunda etapa a instrumentarse a partir del segundo semestre el otro 10%. Esto el Ejecutivo no lo instrumentó, con lo cual hoy el desfasaje que ellos plantean que se les genera es justamente el 30% que sería de este año más ese 12-15% que tienen del año pasado, con lo cual ellos han planteado entre un 40 y un 44% es el desfasaje. Bueno, nosotros estamos planteando, dijimos claramente que en principio vamos a discutirlo con los vecinos, pero si hay una situación en la cual el Ejecutivo no convalidó un aumento que ya tenía avalado por el Consejo del año pasado, no podemos permitir, digamos, más allá de que el Ejecutivo necesite hoy tenga un desfasaje, bueno, el bolsillo del usuario tampoco podemos recargar en el usuario permanentemente todos los aumentos. Eso por un lado. Por el otro, creo que seguimos queriendo discutir cómo se gasta. Porque de alguna manera, si no, siempre pareciera como que es muy fácil. Hay inflación, la inflación es algo que está ahí, está bien, entonces hay que actualizar siempre. Entonces es como un círculo vicioso, una voragine que nunca se termina, digamos, ¿no? Entonces en algún momento nosotros tenemos que plantearnos cómo hacemos para que los gastos se adecúen a la realidad que tiene el municipio también. Es decir, tengamos un municipio sustentable en esos términos, porque si no, nos parece que es muy fácil siempre pedirle a la gente que siga pagando. Creemos que hay impuestos que hay que regular, que hay que actualizarlos, evidentemente, hay cosas que se quedan a veces atrás, otras no. Es interesante estudiar todo el código tarifario. Hay cuestiones que ellos plantean en el tema del agua que estaba retrasado, que nosotros compartimos esa opinión, pero bueno, un índice de las tasas de un 40% es algo impensado en estos momentos y mucho menos que nosotros lo podamos avalar. Ustedes están pidiendo también la rendición de los gastos que se realizaron en obras públicas, sobre todo en la localidad. Nosotros siempre pedimos esta información, lo que pasa es que esta información viene muy retrasada, con lo cual ya pierde el sentido para la oposición del control de gastos, porque nosotros estuvimos analizando ahora enero, febrero y marzo, que son los gastos que vinieron. Entonces siempre eso es una rémora del Ejecutivo en cuanto al mandar los gastos. Nosotros necesitamos tener elementos para saber cómo se está gastando, analizar la estructura de gastos. Entonces, antes de convalidar ningún aumento, eso es un poco lo que estamos reclamando, digamos, ¿no? Los contratados, el listado de contratados, siempre hay cosas en las cuales nunca se informa, digamos, ¿no? ¿Por qué creen que no se informan? Bueno, ¿O no se informan a tiempo? Yo creo que hay dos cosas. Primero, es cierto que hay una cuestión administrativa, que es real, que no es fácil tener toda la información en el tiempo que a lo mejor nosotros lo requerimos. Esa sería la argumentación más técnica, si se quiere. Creo que por otro lado, evidentemente, hay una obligación del Estado. El Estado está obligado a informar estas cosas y tiene plazos que están fijados por la Carta Orgánica. Entonces lo que tiene que es instrumentar las acciones para poderlo tener en tiempo y forma. Es decir, yo puedo entender que el secretario de Economía me diga que bueno, que tienen una serie de cuestiones donde se les hace muy difícil cumplimentar esta información también, pero bueno, es la realidad y es lo que ellos tienen que hacerlo. Entonces, no puede ser una excusa, tiene que ser la información tiene que estar. Creo que también siempre están estas cuestiones de que, bueno, no transparentar toda la información porque de alguna manera se descubren algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se distribuye el gasto. Nosotros no tenemos siempre los parámetros de cómo se llega a la contratación de las obras que se están haciendo, por ejemplo. No tenemos ninguna información. La obra que se hizo en el centro llegó al Consejo Deliberante para aprobar la obra pública cuando ya estaba adjudicada, ya estaban empezando los trabajos. Es decir, hay una situación totalmente de desconocimiento, bueno, de la acción que tiene el Consejo. Entonces nosotros esa obra
obra no la aprobó el MPN con su mayoría y más el PRO, pero nosotros esa obra no la aprobamos porque no podemos aprobar algo que ya viene, que ya fue adjudicado, ya se está haciendo la obra y recién viene al Consejo para declarar la obra pública. Estas cuestiones tienen que ver con eso. Nosotros no pudimos analizar ni los pliegos, ni las condiciones, ni lo que se pagó. Es decir, a veces los periodistas tienen más información que el Consejo.